Estás escuchando Táctica y Sistemas, un podcast de The Coach's Voice. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a Táctica y Sistemas. Ya lo saben, este podcast con el sello de Coach's Voice en español. Lo saluda Luis Fernando Restrepo. Antes de iniciar, de seguir adelante, queremos agradecer a los miles y miles de seguidores de nuestro podcast en las diferentes plataformas como Spotify, al igual que en YouTube, y a todos los que a diario disfrutan de nuestros contenidos especializados en nuestro sitio de internet. Hoy dedicaremos este espacio a un hecho que ha puesto a reflexionar al mundo de los banquillos en todo el planeta. La selección de Brasil inicia una nueva era desde junio de 2025 con Carlo Ancelotti a los mandos. El técnico italiano, el más ganador de la historia, era el objetivo de la Confederación Brasileña de Fútbol, la CBF, desde hace un par de años, pero su contratación no se ha dado hasta esta temporada, una vez que Ancelotti no continuara al frente del Real Madrid. Oficializado su cargo como seleccionador el 12 de mayo de 2025 y antes de los partidos que Brasil afrontará en junio en la fase de clasificación para el Mundial 2026, ahí en Sudamérica, es momento de analizar qué puede hacer el técnico italiano en una selección que no vive sus mejores momentos. Para nuestro análisis contaremos con la participación estelar de Felipe Rocha, gran conocedor de la selección brasileña, un hombre que ha acompañado incluso a la verde amarilla en los mundiales como el de Qatar, y el técnico colombiano Jaime de la Pava, quien no solo ha dirigido en varios países de Sudamérica y Centroamérica y ha dirigido selecciones nacionales de su país en categorías inferiores, sino que también ha sido 3 veces campeón de la Liga Profesional con el Club América de Cali. Actualmente es el director deportivo del Club Llaneros y quien nos aportará la visión más táctica de cómo el fútbol de selecciones de Sudamérica se puede adaptar a Ancelotti a ese entorno. También el italiano puede sacar su mejor provecho, además de su posible rendimiento en el Mundial de 2026. Contamos como siempre en este espacio con la participación de Álvaro Romeo, director de contenido de Coach's Voice, y Héctor García, redactor jefe de nuestro medio en español. ¿Qué tal? Un saludo para todos. Comienzo saludando al profesor de la Pava. ¿Qué tal, profe? ¿Cómo le va? Un gusto, Luis. Un saludo muy especial a Héctor Álvaro y a Felipe en Brasil. Felipe, un saludo muy especial para ti. ¿Cómo vas? Gracias, Luis. Un saludo a ti, al profe, a Álvaro, a Héctor. Un gusto estar aquí, a todos de Coach's Voice. Bueno, y saludo como siempre a mis compañeros de panel, de pizarra, de micrófono, a Héctor y Álvaro. ¿Cómo tal? ¿Cómo les va? Hola Luis Fer, hola profesor, hola Felipe y hola Álvaro, y aquí encantado de hablar de Ancelotti en esta nueva y yo creo que posiblemente última etapa como entrenador, y que mejor que final para un entrenador que la selección, la mítica selección de Brasil. Sí, es un placer para mí también estar aquí, Luis Fernando. Únicamente constatar que veo cómo selecciones que han ganado el Mundial se han rearmado con entrenadores que están muy vigentes a nivel de clubes y que hace poco han ganado títulos, ¿no? Porque Tuchel con Inglaterra, Spalletti después de ganar el Scudetto con el Napoli, ahora está con Italia, y bueno, Nagelsmann, y ahora Carlo Ancelotti con Brasil. Los entrenadores de clubes más selectos están con las selecciones y esto es una novedad porque no siempre ha pasado. Arranco por ahí entonces con Felipe. ¿Cómo se toma eso allí en Brasil? ¿Es de esa forma como lo está enfocando Álvaro? ¿Es traer a un gran entrenador de clubes a la selección? ¿O es un paso de pronto que muestra que Brasil necesita rápidamente afianzarse a algo para retomar el camino? Es un poco de las dos cosas, diría yo. Yo creo que Brasil lo toma como un poco de esperanza en medio del caos político que vive el fútbol brasileño y no es de hoy, de hace muchos años. Brasil, capaz que todos concordemos que no tenga jugadores tan espectaculares como en otros tiempos, puede que no tenga Ronaldinhos o Romarios ahora mismo, pero tienes buenos jugadores y este caos político afecta a este momento de la selección brasileña. Brasil no juega bien hace tiempo y mucho por causa de este caos que vive fuera
de la cancha. Y bajo las órdenes de un gran entrenador como Carlo Ancelotti, es posible que Brasil se organice desde dentro del campo, por lo menos. Fuera del campo hay poquísima esperanza, pero dentro es posible organizarse incluso en medio a ese escenario que describo aquí. Y Ancelotti me parece un hombre incontestable para intentar, no sé, hacerlo. Ancelotti representa más que nada la esperanza de Brasil de formar un equipo y llegar bien preparado para el Mundial del próximo año, que es el único objetivo que tiene Brasil. Profe de la Pava, si es tan, comillas, sencillo decir un entrenador listo, no, me voy a entrenar ya a una selección nacional, empaco mi conocimiento de clubes y voy a aterrizar ya para entrenar una selección como Brasil y seguramente cambiaré la historia de un momento a otro. Bueno, Luis, seguramente que algo que caracteriza al profe Ancelotti hay dos aspectos, ¿no? Verlo desde el punto de vista del juego y desde el punto de vista de gestión de equipo. Yo creo que Ancelotti ha tenido una gran virtud en esa parte, ¿no? Otra virtud y otra fortaleza es que Ancelotti ha dirigido a muchos brasileros, independientemente de que no haya estado en territorio suramericano precisamente. Es un conocedor de la idiosincrasia y del talento que tiene el jugador suramericano y especialmente el jugador brasilero, porque lo vemos en todos los jugadores suramericanos. El caso nuestro de James Rodríguez, la mejor pico de rendimiento de James fue con Ancelotti, ¿correcto? Después ha tenido muchos problemas, hay una virtud en eso. Y después está en el juego, esa versatilidad que tiene el profe Ancelotti para aprovechar el recurso y potenciarlo, ¿no? Pero indudablemente que es una excelente apuesta y a corto plazo para el Mundial, que es a un año, seguramente que es interesante lo que se decidió con él. Quisiera precisamente dividir este introito al podcast en dos, lo que acaba de decir el profe. Primero, la gestión de plantilla y segundo, la forma de juego, la cual estaremos extendiendo en la parte pues, final de este podcast. Y precisamente hablando de esa gestión, quiero volver a Felipe. Allá en Brasil, los jugadores se aceptarán tan fácil que llegue un hombre de afuera, sobre todo a una posición que pocas veces la ha ocupado un técnico extranjero, como es el técnico de la selección nacional absoluta de Brasil. ¿Sí será tan de recibo por parte de los jugadores? Yo creo que sí, por ser Carlo Ancelotti, sí. Como Álvaro decía en el comienzo, en el panorama del fútbol internacional es algo fuera de lo común, ¿no? Nadie tiene un entrenador, digo, de las selecciones mundiales, tan renombrado y exitoso como el que tiene ahora la selección brasileña. Ancelotti está en el Real Madrid y lo hará a cargo de Brasil. Es difícil encontrar algo similar, no solo en la actualidad, sino en toda la historia del fútbol. Como mínimo despierta una enorme curiosidad, ¿no?, sobre cómo será realmente esta unión, pero desde el punto de vista de Brasil, la apuesta es la mejor posible y no puedo ver que ningún jugador pondrá cualquier problema en eso. Creo que Ancelotti llega con todo el respeto, no solo de los jugadores brasileños, pero de todos los hinchas, la prensa en Brasil. Es el nombre que es, yo diría, indiscutible. Es el nombre 100% para todos en Brasil. En ese momento tiene el respaldo de toda la prensa brasileña, de todo el entorno. Sin duda, sin duda. Es el candidato que todos querían. Yo diría que estaba entre Ancelotti y Jorge Jesus, sería el otro candidato más interesante al cargo, al puesto de entrenador. Sería igual una buena apuesta para Brasil, en mi opinión. Su estilo de juego quizá de Jesus tenga más que ver con lo que el brasileño está acostumbrado, do que el propio estilo de Ancelotti, que es más de adaptación, o no tiene un estilo así tan marcado, pero el profe puede hablar mejor que yo. Pero es evidente que no se puede comparar lo que ha hecho Carlo Ancelotti como entrenador en su carrera con lo que ha hecho Jorge Jesus
por más buena que sea, por muy buena que sea la carrera del entrenador portugués. Ahora, profe, ¿tendrá que llegar a conocer mucho de la cultura o tan solo con su bagaje de experiencia, pues ya podrá empezar a tirar la línea de la filosofía de lo que pretende en esa selección brasileña? ¿Usted cómo lo ve, profe? No, es lo que decía ahora, es un entrenador muy adaptativo, ha trabajado con brasileros, lo que he podido leer es que se va a rodear con exjugadores. Creo que es un paso importante en la decisión de los asesores que va a tener dentro del plantel de trabajo y seguramente eso va a ayudar. La adaptación, seguramente es un entrenador supremamente inteligente. Él se va a adaptar, tiene una adaptación enorme al recurso humano que va a tener. Eso es una de las grandes virtudes que Ancelotti ha tenido. De hecho, lo podemos ver en que es un entrenador que ha ganado en Alemania, una cultura totalmente diferente a la italiana, donde también ha ganado. Fue a Inglaterra y ganó. En España, súper ganador. Entonces, son culturas que a pesar de estar ahí en el continente europeo, tienen unas diferencias en todos los sentidos y ha ganado. Entonces, eso es un indicador indudablemente de su capacidad de inteligencia adaptativa al recurso que va a tener. Y seguramente su carisma, es un hombre carismático, es un hombre que cae muy bien, un italiano latino, sí, que seguramente tenemos esas raíces que seguramente cae muy bien y aparte, pues indudablemente su trayectoria y su ganar en esa carrera como entrenador y como jugador. Desde que jugaba en el Milan de Arrigo Sacchi, empezó a crear esa cultura táctica que tiene, esa variabilidad táctica con la que hoy cuenta, ¿no? Álvaro, Héctor, que lo veo ahí al lado de la pizarra ya a punto de saltar, pero bueno, a ver, los escucho. Sí, yo quería, en relación a lo que decía el profesor, el proceso de adaptación a Ancelotti yo lo defino como un hombre de mundo, con ese inglés, italiano, chapurrear el alemán, va a llegar allí, no va a tener problemas, eso por un lado, y por otro yo creo que, y se ha visto en esta etapa en Madrid, al final él acaba siendo también un gestor de comunicación, un pacificador, y ir allí a Brasil y transmitirá toda su buena sintonía, y seguramente por ese lado Brasil se arreglará. Yo estaba viendo en los últimos partidos de Brasil, el once inicial, y Ancelotti siempre insiste mucho en dos palabras en su carrera, sobre todo en esta última etapa en el Madrid. Es energía, como él dice, energía en el equipo y equilibrio. Yo creo que eso es lo que, por un lado, seguramente más difícil tendrá en una selección, ¿no? El equilibrar una selección en tan poco tiempo, porque esto es totalmente dinámica de selecciones, te lo dicen todos los entrenadores, es totalmente diferente a la dinámica que hay de clubes. No entrenas todos los días con los jugadores, trabajas de vez en cuando, con el poco tiempo que tienes, entre partidos, viajes y demás, y en tan poco tiempo, yo creo que por eso él ha firmado un año hasta el Mundial y luego ya verá. El objetivo es el Mundial, eso está clarísimo, llegar al Mundial en condiciones, yo creo que Brasil de llegar hasta cuarto de final y a partir de ahí a saber qué puede pasar. Yo creo que ese es el papel de Brasil ahora mismo, no sabemos dentro de un año, pero yo es el papel que le doy. Entonces, para mí esa duda es equilibrio. ¿Cómo equilibrar el equipo? Por eso yo creo que ya he hablado con Casemiro. Es un jugador en sus últimas batallas, pero muy válido para esta última batalla del Mundial. Y esa puede ser pieza fundamental, que además ya lo tuvo en el Madrid, para equilibrar medio el campo, defensa y a partir de ahí que el equipo juegue. Y luego el dibujo. Es verdad que Ancelotti, hablábamos al principio del árbol de Navidad, pero él varía mucho entre 4-2, 4-3-3. Tengo esa duda de que con las piezas que tiene en Brasil, que tiene muchas, pero tiene que ordenarlas, ¿por qué dibujo apostará? Yo creo que será un 4-4-2, precisamente para esa palabra de equilibrio, y la otra, como siempre dice él, energía. Sí, pero ya vamos con el dibujo en unos minutitos aquí en el podcast, Héctor. Como dicen en Sudamérica, no me ales el cobertor que me descobija los pies. No, ya vamos para allí, ya vamos para allá. Yo quiero escuchar a Álvaro porque sí tengo una pregunta para todos del manejo de plantilla, Álvaro. A ver,
Ancelotti va a suponer un chute anímico para Brasil, de eso no tengo ninguna duda, por el currículum que trae, ¿eh? No va a ser un entrenador que busque tirar el tablero y tampoco va a ser uno de esos entrenadores que se gana a la gente y a sus futbolistas buscando un enemigo externo, ficticio o no. Yo creo que Ancelotti va a conseguir aunar voluntades desde su propia personalidad y ojalá para él y para Brasil que pacifique el ambiente rápido con un par de victorias lo antes posible. Creo que va a saber capear bien con las injerencias. De esto Brasil sabe un mundo y Felipe nos puede explicar un poco más. No sé si hay un lobby pro Neymar en Brasil, eso para empezar. Y si hay un lobby pro Neymar, el jugador actualmente del Santos, igual hay que escucharlo lo menos posible, dejarle a Ancelotti trabajar y que haga lo que él quiera. Y bueno, incluso escuchar lo menos posible también a un hombre como Lula, el presidente, a quien yo respeto, pero que ya ha dicho que Brasil debería llamar cuanto antes a más jugadores locales. Yo creo que Ancelotti tiene que hacer su trabajo, ignorar ese tipo de mensajes y hacer lo que él cree conveniente porque de fútbol sabe más que nadie. Pero sí que creo que puede ir en contra de Carlo Ancelotti su desconocimiento del fútbol local. Si uno ve las alineaciones y las convocatorias de Brasil en los últimos 4 años, ha habido muchísimas piezas del fútbol local de Brasil muy buenas jugando en el equipo. Creo que Carlo Ancelotti, como es natural, conocerá mucho mejor a los jugadores brasileños que están en Europa. Y bueno, pues quizá incardinar un poco ese conocimiento que él tiene del fútbol europeo y los jugadores de Brasil que están en Europa con el fútbol local puede ser una de sus principales dificultades y adversidades a la hora de empezar, pero no tengo ninguna duda de que estará bien rodeado para solventarlas. Con base en lo que está diciendo Álvaro, es mi siguiente pregunta para Felipe, para el profesor de la Pava y para Héctor y para Álvaro. Es que no solamente es el fútbol local, las eliminatorias sudamericanas se caracterizan por unas situaciones completamente anómalas. El calor de Barranquilla, por ejemplo, sí. en Colombia, a 45 grados, la altura de El Alto en Bolivia. El profe de la Pava lo conoce a la perfección, a 4.200 metros de altura, la altura de Quito o los viajes que hay que hacer a través de todo Sudamérica en unas jornadas de 15, 18 horas de avión, de escalas para poder llegar de una parte a otra. Si está Ancelotti capacitado o al menos es conocedor de todas este tipo de cuestiones, ¿qué piensan allá en Brasil, Felipe? Y luego voy con el profesor de la Pava. Claro que es una duda saber cómo será eso en realidad. Está claro que es algo que Carlo Ancelotti, que vivió tantas cosas en el fútbol, eso no lo pasó y será una novedad. Entonces está claro que es un reto para él y necesitará, como decía el profe hace un rato, ayuda de jugadores, de brasileños que él trabajó junto, que conoce bien. Por ejemplo, Kaká puede ser uno de esos nombres para ayudarle no solo en eso, de las idiosincrasias del continente, los viajes, todo eso, pero también para identificar jugadores del fútbol brasileño que seguramente Ancelotti no conoce tanto. Entonces necesitará de ayuda, está claro. Sobre Neymar, que decía Álvaro, eh, eh, hay un cierto tipo de lobby, sí, en Brasil. Por parte de la prensa, es un jugador es el mejor jugador técnicamente de Brasil hace mucho tiempo. Entonces es natural que haga un cierto tipo de presión, además de la influencia del propio Neymar. Neymar tiene una influencia impresionante que no debería tenerla, pero la tiene. Neymar, su staff, todo eso. Y estoy totalmente de acuerdo con Álvaro que Ancelotti tiene que hacer su trabajo, nadie mejor que él para hacerlo. Y no está de más recordar que Neymar estaba convocado para los partidos de marzo con el antiguo entrenador Dorival Júnior, quedó fuera de la lista por lesión, ¿quién lo diría, no? Qué sorpresa. Hace 2 años más o menos que Neymar no juega. Hay una expresión que me gusta mucho, que se ha repetido mucho en los últimos tiempos en la prensa brasileña en general, que es el del Neymar imaginario. Este juega muy bien, decide partidos, todos los partidos, pero la verdad es que ese Neymar decisivo no entra en la cancha, principalmente por causa de las lesiones, hace mucho tiempo. Es difícil contar con Neymar ahora mismo, apostarlo todo a Neymar. Claro que puede volver a jugar bien, ser importante, estar bien, por ejemplo, al Mundial, que es su, me imagino, último reto en la carrera, pero no se puede apostar todo a él. Brasil ahora mismo tiene que formar un equipo, lo que no tiene también hace tiempo.
Profe de la Pava. No, indudablemente que Ancelotti seduce, ¿sí? Yo creo que al final Neymar, el hecho, muchas veces el jugador sabe qué entrenador lo va a dirigir. Y yo creo que si algo de una virtud tiene Ancelotti es potenciar esa individualidad, no solamente desde el punto de vista futbolístico dentro del campo, sino fuera de él. Yo creo que leer y escuchar jugadores que ha dirigido Ancelotti, ir a encontrarse con ellos en un escenario de un restaurante, hablar con ellos, darles la confianza. El jugador brasilero tiene una cultura dentro del mismo Brasil. Lógicamente uno sabe qué jugador es el carioca, qué jugador es el paulista. También lo tenemos acá en Colombia, que el jugador paisa tiene una característica de más disciplina táctica. El de la costa norte nuestra es un jugador más anárquico, por decirlo de alguna manera, en el juego. Lógicamente ya está la gestión de un gran entrenador como Ancelotti para encaminarlo a que trabaje en equipo. Y seguramente que Neymar debe estar muy motivado con la llegada de Ancelotti. Eso no me cabe la menor duda, porque no, a veces el entrenador tendrá que ir a buscar al jugador a motivarlo, como hizo el profe Lorenzo con James cuando estaba en Qatar y le dijo: mira, te necesito, pero necesito que te vayas a otra liga, porque si no, no te voy a tener en cuenta. Y James se fue a Brasil, a Sao Paulo, y bueno, yo creo que indudablemente va a ser así. Creo que Ancelotti es un hombre abierto en eso, es un hombre que transmite eso. Cuando lo ves fumando un tabaco después de celebrar un triunfo, a diferencia de Scolari, que lo conocí en el 2001 en Cali, en la Copa América. Yo le pregunté un año antes del Mundial del 2002 que se iba a llevar a Romario en una invitación que me hizo al hotel con el equipo, y él tenía claro que no iba a llevar a Romario. Él me lo dijo muy personalmente, me dijo: no lo voy a llevar. Se le vino el mundo encima, el presidente de ese entonces presionó, medio país presionó y no lo llevó. Y fue campeón del mundo en Corea y Japón. Yo creo que Pelotti es diferente, él seduce, y ese tipo de jugadores me Sí, parece que para él es ideal para manejarlos. No sabemos qué Neymar nos podemos encontrar pongamos en mayo 2026, en abril, pero ahí precisamente viendo, se le puede presentar un poco la dicotomía que ha tenido Ancelotti en este último año en el Madrid. Es decir, tienes a Vinicius por la banda izquierda, jugador de perfil exterior para adentro, tienes a Neymar, que es ese mismo papel más o menos, se va a encontrar con ese mismo problema si cabe en la selección de Brasil. El Madrid has tenido Vinicius, Mbappé, que al final esa fórmula no ha terminado de funcionar, no sabemos por qué, y puedes llegar a una selección de Brasil que apuestas por dos jugadores que ocupan mismas posiciones, mismos perfiles, quién es el jugador franquicia de la selección, y se puede encontrar con ese problema precisamente en Brasil. Sin estar, no sabemos, ya digo, sin saber qué Neymar nos podemos encontrar. Entonces, ahí yo creo que Ancelotti, y sigo insistiendo, y por eso ha firmado un año, y yo creo que ahí Felipe, no sé si está de acuerdo conmigo, el objetivo es el Mundial 2026. Estaba viendo el calendario, juega contra Ecuador fuera, Paraguay en casa, Chile en casa, Bolivia en casa. Son 4 partidos de fase de clasificación, luego Mundial. Yo creo que todo este proceso de adaptación, yo creo que todo está enfocado al Mundial. Va a intentar construir ese equipo en el Mundial, y veremos esa dicotomía de si se acaba dando de Neymar, que no sabemos sí. si podemos recuperar. Ese Neymar Vinicius, a ver si lo lleva, cómo soluciona eso, que ya hemos visto que en el Madrid 2 perfiles similares de tanta jerarquía no ha funcionado. Sí, antes una cosita, Héctor, es con Bolivia en el Alto, en Bolivia, a 4.000 y punta de metros. Por eso yo le quería preguntar al profesor de la Pava, quien ha pues, entrenado en Bolivia, le tocó jugar allá, si es muy fácil planificar para un europeo un partido allá en el Alto, porque yo creo que eso es uno de los partidos incluso más angulares de toda esta campaña final de Ancelotti con Brasil. Luis, jugar en el Alto para todas las selecciones de Sudamérica ha sido algo diferente. Colombia, de hecho, le tocó inaugurar esa plaza, porque Bolivia venía de jugar en La Paz. Son 400, 500 metros menos,
tiene un componente diferente. Frente el alto, jugar a 4.150 exactamente, es una condición extrema que no es atípica en el mundo. Colombia perdió allá, allá pierde el invicto Colombia de 20 y algo de fechas. Luego ya Venezuela también ya había perdido. Paraguay sacó un empate sobre la hora, en un 2-2. Y Uruguay le sacó un empate a 0, si no me falla la memoria. Indudablemente que sufrió porque observé el juego. Pero indudablemente está bien, Ancelotti tal vez no ha vivido esos factores externos que tienen que ver estratégicamente externos a un plan de juego, a un plan estratégico de un partido, pero seguramente va a tener información. Yo creo que todo lo que estas selecciones han vivido, estas 4 selecciones que han jugado en el Alto, hay un antecedente ya, y seguramente, por ejemplo, Venezuela llegó a Santa Cruz de la Sierra. Nosotros, precisamente, yo estaba en ese momento allá. Viajó el mismo día al Alto, pero perdió 4-0. Después, Colombia llegó a Cochabamba, a una altura mayor, que es más o menos a la de Bogotá, a un proceso adaptativo de una semana, y luego llegó allá. Perdimos 1-0 con un hombre de más, con un hombre en superioridad numérica, y perdimos. Y luego pues hay otros aspectos fisiológicos que se salen de las manos. Los brasileros, por naturaleza, por condición, se incomodan, o sea, les incomoda la altura. Y es la última fecha, lógicamente puede llegar un Brasil ya clasificado después de jugar 9 puntos anterior a esa fecha última de eliminatoria, ¿no? Eso que decía el profe, porque no necesita ser europeo, ¿no? Es para cualquiera. Las dificultades en la altura es para cualquiera que no nació, que no vive ahí. Yo, brasileño, ¿cuántos partidos de Libertadores fui a trabajar como periodista? No fui a jugar. Fui a trabajar en Oruro, en Potosí, en La Paz, en Quito, y no estuve bien para hacer mi trabajo. Es difícil. Entonces, es una dificultad con Ancelotti, sin Ancelotti, es una dificultad para cualquiera que no es de ahí. Es muy difícil jugar partidos y sacar puntos en esas fechas, pero en la Sudamérica, en la eliminatoria ahora para el Mundial, casi todos van. En Brasil, el trabajo de Ancelotti no es clasificar para el Mundial, porque por más que haga todo malo, como Brasil está haciendo hace tiempo, va al Mundial igual, van todos casi, con todo lo respecto, perdón, a los que no van, pero van 6 de 10, y el séptimo va a la repesca. Es muy difícil que un equipo como Brasil se quede fuera, o Argentina, vale lo mismo, Colombia, es difícil, ¿no? Es más difícil quedarse fuera que ir al Mundial. Entonces, el reto es encontrar, tener un equipo. Brasil necesita un equipo para ganar el Mundial. Estoy de acuerdo con lo que dijo Héctor hace poco, es el único reto, el objetivo que tiene Ancelotti en este desafío, en este reto de su carrera ahora mismo con Brasil. Bueno, pasemos al juego, al sistema. Entonces ya tocamos el tema Neymar, si tiene que ser un jugador franquicia, si tiene que acomodar el sistema Ancelotti a lo que tiene, o él va a escoger los jugadores dentro de la liga local o internacional para poder poner en el terreno del juego lo que él pretende. Álvaro, ¿cómo se debe plantear entonces este Brasil? A ver, ¿Cómo te lo imaginas un Brasil de Ancelotti? Es que suena hasta raro. pues creo que en esta última temporada en el Real Madrid, Luis Fernando habrá aprendido lo que no quiere. Y es un equipo que presiona poco y un equipo que no tiene control. Y en cierta medida hay algún paralelismo con la selección de Brasil y lo que pasó en el parón del mes de marzo. Argentina le machacó, además con jugadas largas y entrelazadas que seguro que Felipe recuerda y el profesor Jaime de la Pava también. Entonces yo creo que uno de los grandes retos de Carlo Ancelotti y de Brasil, porque hace tiempo que no lo hace, es tener un centro del campo que proponga fútbol. ¿Qué hago con el balón? ¿Cómo juego? ¿Dónde coloco a los centrocampistas? ¿Cómo quiero jugar? Ahí, por ejemplo, entran nombres como el de Casemiro, sí, pero se me viene a la cabeza jugadores que pueden ser de referencia mundial, como Bruno Guimaraes, el jugador del Newcastle United. El problema de Brasil desde hace tiempo para mí ha venido por ahí. Con Tite la defensa fue buena, creo yo. El ataque a veces no hay más que dejarlo solo para que funcione, pero en el centro del campo, ¿qué va a hacer Brasil?
Profe de la Pava, ¿por dónde tiene que arrancar esta corrección de Brasil en el sistema, según usted? Bueno, lo que dice Álvaro es muy cierto. Yo creo que al final los antecedentes de las últimas elecciones ganadoras como España, por ejemplo, pasa por esa zona medular, ¿no? Jugadores que marcan una diferencia. Igual en los clubes, el mismo City con la ausencia de Rodri tuvo una caída tremenda. Muchas veces hasta un solo jugador como él influye en ese sentido. Yo creo que Brasil tiene que llegar a cómo organizar el equipo, trabajar en equipo. Indudablemente que el mejor ejemplo es el PSG anterior al de hoy. Creo que es llegar a ese objetivo de encontrar un Brasil sólido. Indudablemente que tiene un recurso en jugadores tremendo, como dice Álvaro, Guimaraes en Newcastle, Casemiro con su experiencia, lógicamente ya lo sabrá en la dinámica que se requiere, ¿no? Ancelotti ha utilizado para mí dos sistemas, que es los que más ha utilizado, que es el 1-4-4-2 y el 1-4-3-3. Creería yo que Brasil, el 1-4-3 se adaptaría muy bien a lo que él quiere, pero esa adaptabilidad y versatilidad que tiene Ancelotti, seguramente él mismo con su equipo de trabajo lo va a evaluar y cuál va a ser las variantes, indudablemente que va a tener frente a ese armado y esa construcción del equipo. Héctor. Sí, lo que hablábamos antes, yo creo que, a ver, estilo de juego no tienes mucho tiempo para trabajar y perdona que sea reincidente con esto, pero creo que es importante. En el Madrid Ancelotti el juego ha sido versátil, por momentos ha sido, pero siempre había un denominador común, que el equipo juega en bloque medio, bloque bajo y salir muy rápido. Viendo el equipo que tiene Brasil y que puede armar y con los jugadores que tiene arriba, Rodrigo, Rafinha, Vinicius, Cunha, Endrick, no sé, Felipe si me dejó alguno más, algún atacante de este perfil, Martinelli, que es Savinho. Savinho, todos este tipo de jugadores, no sé si estáis de acuerdo, tienen más perfil de transiciones que de tener el balón, controlar el juego. Ellos se encuentran más cómodos corriendo hacia adelante, atacando los espacios. Entonces, yo me imagino, y teniendo en cuenta el tiempo, hará eso. Puede hacer eso. Bloque medio, bloque bajo, recuperación, transiciones rápidas, y eso le va a permitir armar el equipo rápido, el equipo que él quiere. Y también me imagino, hablando de nombres, supongo que en este tiempo él lo que hará es un bloque, una selección de no más de 30 jugadores. Organizará Brasil como un equipo en este tiempo para llegar al Mundial 2026. ¿Por qué? Por ejemplo, el otro día estábamos Álvaro y yo entrevistando a Luis de la Fuente. Todo el trabajo de España, por ejemplo, lo vimos, el de extremos, presión alta y demás, lleva un trabajo muy largo. O sea, no es un producto de un año, sino de ir conociendo jugadores, de ir sabiendo a quién puedes llamar, qué le puedes pedir a cada uno. Y esto no lo va a tener Ancelotti. Entonces yo creo que él, y eso es otro punto muy importante de Ancelotti, es muy pragmático, y tan pragmático será que llegará, estoy seguro, con un equipo armado en el Mundial, teniendo muy claro cuáles van a ser los conceptos sin balón y los conceptos con balón. Yo estoy con ustedes del pragmatismo, pero también creo que tendrá que plasmar algo y por eso le quiero preguntar a Felipe, ¿por dónde debe arrancar entonces? ¿Zona medular para recuperar el balón y saber qué hacer con él o armar precisamente el equipo de atrás hacia adelante, como siempre dicen los cánones, los 3-2-1, como siempre dicen los cánones del fútbol y el librillo, de atrás para adelante para poder revitalizar la defensa de Brasil, que ha sido uno de los puntos más flacos, sobre todo en estas eliminatorias? Felipe. Yo creo que en la zona medular, Luis, volviendo a las dos palabras que dijo Héctor, ¿no? Que tanto le gusta a Ancelotti, el equilibrio y energía, creo que Brasil tiene muchas piezas, opciones para la energía. Lo que echa de menos ahora mismo es el equilibrio. Y ahí en la zona medular estoy curioso para ver cómo Ancelotti va a dibujar este centro del campo de Brasil, donde está el principal problema del equipo, en mi opinión, porque estoy de acuerdo que Brasil tiene buenas opciones en ataque y en defensa también, como con centrales y porteros. Pero en el centro de campo tiene buenas peças. Los últimos entrenadores no lograron encontrar el mejor dibujo
Y tiene también Brasil ahora mismo problemas en las laterales, algo que en el fútbol brasileño siempre fue una fuerza. Brasil siempre tuvo grandes laterales y ahora mismo no es el caso. Entonces, por ahí, en la zona medular y por las bandas desde la defensa, creo que está el trabajo más largo que tiene Ancelotti ya para el próximo partido en Guayaquil con Ecuador. ¿Y el estilo? ¿Se recurrirá al estilo brasileño? ¿O tal vez vendrá Ancelotti con un mix europeo de practicidad, como ha dicho Héctor, y un poco de juego más directo, sin tanto de esto del juego bonito? ¿Quién quiere arrancar? ¿Quién quiere tomar esa primera respuesta? Porque yo creo que esto es fundamental en lo que va a ocurrir de ahora en adelante. Héctor, listo, lo veo levantando la mano. Sí, me habría aquí un debate. Yo creo que Brasil, los últimos títulos de Brasil, los mundiales, Brasil, no sé, esto Felipe, no sé si está de acuerdo. Más que juego bonito, ese juego bonito de Brasil fue una selección ganadora. Lucía el juego, pero lo más importante era ganar, ser una selección férrea atrás, fuerte en el medio del campo y arriba con gente genial. Y no era tanto juego bonito. Entonces, Ancelotti, yo creo que la palabra son a 2 puntos ganar. El estilo va a ser ganar. Obviamente, si tú juegas bien, vas a ganar. Pero el estilo de Ancelotti en Brasil, como ha sido en el Madrid, como ha sido en el Milan, con jugadores de alta calidad, es ganar. Y Ancelotti es técnico italiano. Es técnico italiano, él tiene esas raíces de protegerse atrás, eso lo llevan todos los entrenadores italianos en el ADN, equipos protegidos atrás, es lo que va a ser Brasil. Y el estilo, bueno, pues yo creo que va de la mano, ¿no? Ganar y jugar bien, ganar, entretener, y eso es lo que conseguirán. Yo no sé si la gente de Brasil espera un fútbol, no sé, pues como está haciendo el Barcelona de Flick o el de Guardiola, yo creo que eso no va a dar tiempo a hacerlo, digo, por falta de tiempo. Y el estilo de Ancelotti, yo creo que de todo un país es ganar. Y si en 2026 se ha ganado, Felipe, creo que todo el mundo lo celebrará, haya o no juego bonito. Eso es seguro, Luis. Yo creo que sí, de verdad, porque si miramos hacia 2002, la selección brasileña que hoy miramos hacia para detrás y todos, no, mira qué generación tenía Brasil, era muy contestada. Era una selección que no valía nada. Y después que gana, miramos atrás y la historia es contada de otra forma. Entonces, en Brasil lo que quiere, en general, las personas es que gane. Era un equipo competitivo. Brasil perdió en casa la semifinal de 2014 por 7-1. Entonces, los dos últimos mundiales que ganó, 94 y 2002, jugó de esta manera, pragmática, para ganar los partidos. Claro que el escenario ideal es jugar bien y ganar, pero si hay que elegir uno de los dos, los brasileños en general quieren ganar porque hace tiempo que no ganamos. Profe, ¿no le sorprende pues entonces ya los brasileños tan solo quieren ganar y no jugar bonito? ¿Ah? Bueno, yo creo que, Luis, el momento amerita a corto plazo eso, ¿no? Que dice Héctor. Indudablemente, seguramente si Ancelotti sigue 4 años más, va a ir incorporando y va a ir estructurando otras ideas. Ancelotti es un entrenador que tiene todas las posibilidades, el plan de juego le va a dar la idea de lo que va a enfrentar, porque al final yendo al Mundial en la primera fase seguramente va a encontrar ya con 48 selecciones, vamos a encontrar selecciones que seguramente va a resolver, diría yo, con más facilidad que la misma eliminatoria. Después van a llegar los partidos, ¿no? Como dice Héctor, como él pronostica, pues, seguramente a cuartos de final puede ser un objetivo, semifinal, pero indudablemente que el factor de función de ataque y la fortaleza de Ancelotti de saber defender cuando hay que defender, desde esos principios de Arrigo Sacchi, después en la estructura ofensiva, es un fútbol que combina su ataque combinativo, un ataque directo, un ataque posicional. O sea, yo creo que Ancelotti tiene una amalgama muy interesante y cada momento del juego y cada plan de juego y cada rival le va a dar esa posibilidad, ¿no? Porque yo no veo a Ancelotti arrancando en Ecuador presionando arriba, si el partido va a ser en Quito, ¿correcto? O en el alto presionando alto. Creo que el bloque bajo, medio bajo, va a ser la característica y salida rápida con jugadores que
que saben ese oficio y que tienen esa característica para poder explotar. Luis, sí, y un apunte antes de dejar a Álvaro. Señalar, o sea, cuando los equipos de Ancelotti ganan, juegan bien al fútbol. Cuando los equipos de Ancelotti no ganan, como por ejemplo este último año al Madrid, no, obviamente es un poco obvio, no juegan bien, pero o sea, los equipos de Ancelotti cuando ganan son equipos que juegan bien al fútbol, son equipos que te sientas en el sofá y quieres verlo, o sea, que va unido, ¿no? Por eso es esa Jugar bien idea. es decir, vistoso. Sí, ¿Quieres decir tiene, tú? tiene Bonito. momento, tiene bonito, es un juego bonito, no puede ser, a lo mejor no es como otros, pero es un juego bonito. Entonces, por eso decía, si Brasil gana, van a jugar bien, porque en los equipos de Ancelotti eso va de la mano. Ancelotti no gana aburriendo a la gente y a los aficionados del equipo, los de fuera, o sea, que va unido. Por ese lado, si junta eso, si la palabra ganar, seguramente habrá un juego vistoso, bonito, llamémosle, pero al final definir qué jugar bien podríamos hacer aquí un debate interminable. Sí, Sí, claro, a ver. Álvaro. No, muy rápido, que yo creo que lo importante para Ancelotti es clasificarse para el Mundial, que se va a clasificar, como ha dicho Felipe, porque la FIFA no te puede dar más facilidades para ello, y que va a ser una incógnita cómo va a jugar Brasil en el próximo Mundial, porque lo que suele pasar es que en Sudamérica juegas de una manera y en Europa de otra muy distinta. Yo he comentado mucho fútbol de la Conmebol y me creo más o menos autorizado para decir esto desde un punto de vista modesto, no tanto desde luego como Jaime de la Pava y Luis Fernando Restrepo, pero sí que diré que ahora es una incógnita más que nunca cómo rendirán los sudamericanos en un mundial, porque con la Nations League en Europa ya no existen esos amistosos que existían antes entre una potencia sudamericana y una potencia europea. Estamos 4 años sin verles en un careo. Entonces es muy difícil determinar cómo de bien o mal están los equipos sudamericanos hasta que no llegan a un mundial. Eso en primer lugar. Y luego, el fútbol que se juega en Sudamérica es distinto al de Europa. El arbitraje es distinto, el estado de los campos también, la altitud también. Y sucede mucho en Sudamérica que a veces el equipo menos bueno te consigue meter en su terreno. Entonces en Sudamérica hay que ganar, hay que sobrevivir, clasificarte. Y luego llega el Mundial, es una historia totalmente distinta. Yo a Brasil he visto jugar y a Argentina en un Mundial distinto a lo que jugaban en las eliminatorias de la Conmebol. Lo que sí que diré del fútbol de Brasil es que me cuesta pensar que el equipo engarce un fútbol bonito, no bueno, ni... La palabra es bonito, me cuesta pensarlo. Yo creo que los solés de la grada seguramente los van a arrancar las individualidades, sobre todo las que están arriba. Rafinha, Vinicius, Rodrigo, quién sabe si Hendrik, pero me cuesta pensar que el equipo vaya a jugar bonito porque no tiene en este momento centrocampistas para ello, ni laterales, como bien decía Felipe. Perdón, Bueno, Luis, sí, estoy sí, solo Felipe. no, estoy 100% de acuerdo con lo que dijo ahora mismo Álvaro y el hecho de la CBF elegir Carlo Ancelotti también apunta para eso, porque hubo un cierto momento en la novela de Brasil, entrenador Ancelotti, viene, no viene, que Ancelotti decía que no venía más y Jorge Jesús salió de su equipo de Lau y Lau. Y Jorge Jesús tiene ese estilo más parecido con lo que se imagina del juego bonito de Brasil, de la tradición del fútbol brasileño. Y la CBF no fue por él. Hay un montón de cuestiones de cuestiones que podemos investigar por qué no, pero al final esperó hasta el final por Ancelotti, que capaz no tenga esta relación tan próxima como tendría Jorge Jesús, que hizo un trabajo espectacular, ganó todo y jugó bonito con Flamengo. Y conoce muy bien el fútbol brasileño, pero la CBF quiso Carlo Ancelotti, que también apunta para este camino que, claro, no hay que jugar mal, hay que jugar bien, pero no necesariamente el juego bonito que imaginamos, el juego bonito que imaginamos de Brasil. Ahí están pues todos los puntos de vista sobre la mesa, desde la gestión de plantilla, desde el sistema y el estilo, todos los interrogantes que tendrá que resolver este hombre, Carlo Ancelotti, quien ha asumido la responsabilidad de sentarse en el banquillo de la selección, tal vez la más atractiva del planeta Tierra, y que se va a ver complementado con todo un ambiente alrededor en las eliminatorias suramericanas, que son únicas en el mundo, porque son, como lo ha dicho técnicos como José Mourinho, de las más difíciles del planeta. Muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Táctica y Sistemas. Para este análisis de Carlo Ancelotti en Brasil hemos tenido a Felipe Rocha desde Brasil, al técnico colombiano Jaime de la Pava,
a Héctor García, el redactor en jefe de Coaches Voice en español, y a Álvaro Romeo, el director de contenidos de esta casa editorial. Un saludo para todos. Se despide de ustedes Luis Fernando Restrepo. Hasta la próxima. Táctica y Sistemas, un podcast de The Coach's Voice.